anatomía cardíaca, el esquema. Entonces, aquí en cada uno de los espacios en blanco va a salir la estructura cuando yo dé un clic. Aquí vamos a señalar, esa era la parte A del trabajo, que por cierto estuvo muy bueno, los felicito a todos. Ok, los felicito a todos y vamos a repasar. Entonces, aquí señalar venas cava, señalar la vena cava superior, la vena cava inferior, la vena pulmonar, tanto la derecha como la izquierda, las arterias pulmonares, la arteria aorta, la arteria pulmonar pues izquierda y derecha porque es el tronco de la pulmonar y salen las arterias pulmonares izquierda y derecha, la aorta, la válvula tricúspide, la válvula mitral, la válvula sigmoidea pulmonar y la válvula sigmoidea aórtica. Entonces vamos a ver. Ahí se mostró la vena cava superior, ahí abajo la vena cava inferior, las venas pulmonares, la vena pulmonar o venas pulmonares derechas porque son 4 venas pulmonares en total, 2 derechas y 2 izquierdas. Ok. Y miren ustedes aquí las venas pulmonares izquierdas, la arteria pulmonar. Este aquí abajo se llama tronco, realmente se llama tronco de la arteria pulmonar porque ese sale y se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, pero igual de todas maneras se conoce como arteria pulmonar. Ok, así está bien. La arteria aorta, ya, con el callado de la aorta. La válvula tricúspide, que es una válvula auriculoventricular derecha, la válvula tricúspide. La válvula mitral o bicúspide, que es izquierda, auriculoventricular izquierda. La válvula pulmonar semilunar y la válvula aórtica semilunar. Esa era la parte 1, la parte 1 del taller que les solicité. Ahora viene aquí la parte 2. En la parte 2 les coloqué señalar las siguientes estructuras: nodo sinusal, haces internodales, haz de Bachmann, nodo auriculoventricular, fascículo auriculoventricular o haz de His y las fibras de Purkinje. Entonces vamos a ver. Ese es el nodo sinusal o sinoauricular. Recuerden ustedes, es el que comanda el ritmo. Ok. Esos son los haces internodales, ramas del nodo sinusal, ¿ya? 3 haces internodales. Y este es el haz de Bachmann, que también es rama del nodo sinusal. Estos internodales son derechos y este haz de Bachmann es izquierdo. Ok. El nodo auriculoventricular, que según la literatura se describe, está en el centro del corazón. ¿Ya? De ahí sigue el haz de His. El haz de His se divide en 2 ramas, 2 fascículos laterales, el fascículo lateral derecho del haz de His y el fascículo lateral izquierdo del haz de His. Y estos fascículos, ¿ya?, terminan a su vez en ramificaciones muy pequeñas llamadas fibras de Purkinje. ¿Ok? Hola Juan. Listo. Entonces voy a hacer... Ok. Esta clase de muerte súbita es muy interesante, es muerte súbita cardíaca en deportistas jóvenes, ¿ya? Porque existen varias clasificaciones de muerte súbita para personas no deportistas y muerte súbita en personas deportistas. Y esta es muerte súbita en personas deportistas y jóvenes. Ok, vamos a ver consideraciones y posibilidades de prevención. Entonces, como ya sabemos y lo hemos visto tanto y ustedes sí que lo saben, el músculo cardíaco, ¿ya?, que es el miocardio, realiza contracción cardíaca, ¿ya? Y ese músculo cardíaco a su vez está irrigado por las arterias coronarias, ¿ya? Las arterias coronarias son 2 principales, la derecha y la izquierda, ¿ok? Por decirlo así, de grosso modo. No nos interesa adentrarnos en la parte anatómica exacta de las arterias coronarias, ¿ya? Y esa luz de las arterias coronarias, o sea, la parte interna, lo que hace es que sirve para que por ahí pase la sangre.
y al pasar la sangre, pues el miocardio o músculo cardíaco puede ser oxigenado. ¿Ok? Entonces miren ustedes aquí, desde la base de la aorta salen las arterias, arteria coronaria izquierda y arteria coronaria derecha, con las diferentes subdivisiones. ¿Ya? Nos interesa ahora saber que de aquí sale la arteria coronaria izquierda y de aquí sale la arteria coronaria derecha. Así a grosso modo. ¿Ok? De así a grosso modo. Así. Bueno. Ahora, hablando de la parte interna del corazón, y esto para un repaso para lo que vamos a ver de muerte súbita, la parte interna del corazón tiene 4 cavidades. Son esas cámaras cardíacas, cavidades o huecos, digamos así, ¿ya? Que son 4. Son dos aurículas, que son la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y 2 ventrículos, que son el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces, las cámaras superiores se llaman aurículas y son 2. 2 cámaras superiores, una derecha y una izquierda, aurículas, y 2 cámaras inferiores que se llaman ventrículos. Ok, los ventrículos también el derecho y el izquierdo. Entonces estas cavidades, las aurículas reciben sangre y los ventrículos expulsan la sangre. Las aurículas reciben la sangre que viene del organismo en la derecha, o de los pulmones, la izquierda, y los ventrículos expulsan a su vez la sangre. Okay. Entonces miren ustedes aquí, ya las aurículas, ya recibiendo la sangre, los ventrículos expulsan la sangre. Ok, listo. Entonces vean, tenemos 4 válvulas cardíacas, 2 válvulas auriculoventriculares y 2 válvulas sigmoideas, que son de cada una de las arterias que están en el corazón. Ok, se han retirado 5 personas de la presentación. Bueno, entonces, esas válvulas cardíacas auriculoventriculares son una auriculoventricular derecha y otra auriculoventricular izquierda. La auriculoventricular derecha es la válvula tricúspide, ya ustedes lo saben, y la auriculoventricular izquierda es la válvula mitral. Okay. Y las sigmoideas o semilunares son la pulmonar, que es derecha, y la aórtica, que es izquierda. ¿Ya? Las válvulas semilunares permiten el paso de sangre a la pulmonar, a la arteria pulmonar, y la semilunar aórtica izquierda el paso a la arteria aorta. ¿Ok? Y estas auriculoventriculares permiten el paso de aurículas a ventrículos. Ok. Entonces miren ustedes, aquí está la válvula tricúspide o derecha, tiene 1, 2, 3 válvulas. Ya, esto es un corte transversal del corazón. Ya, la válvula tricúspide tiene 3 válvulas, la válvula mitral tiene 2, miren, 1, 2. ¿Ya? Y aquí están las válvulas semilunares. ¿Ya? Esta que es la aórtica y esta que es la pulmonar. Entonces aquí están las 1, 2, 3, 4 válvulas. 4 válvulas cardíacas. Ok. ¿Cuál es la función de estas válvulas? Es mantener un flujo unidireccional. O sea, se cierran, se abren para el paso de sangre y se cierran para que no se devuelva. ¿Ok? Ok, listo. Lo otro que vimos nosotros, y como repaso, y que es importante también para este capítulo de muerte súbita, es que el corazón tiene un sistema de conducción eléctrica intrínseco. Es el único órgano del organismo que tiene su propia autoconducción eléctrica, la que se puede manejar solito. Esta autoconducción eléctrica tiene 4 sistemas de conducción, que también es importante saberlo para muerte súbita. Son el nodo sinusal o marcapaso natural, nodo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. También es importante, todo lo que estamos viendo es importante para muerte súbita. Entonces miren ustedes, aquí tenemos el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje.
Ok. Bueno. También importante también para muerte súbita, ¿ya? Tiene a su vez un control extrínseco que funciona en determinadas ocasiones. En el reposo, por ejemplo, predomina el sistema nervioso parasimpático y en los casos de estrés emocional o estrés físico, el sistema nervioso simpático y el sistema hormonal. Entonces, repasando eso, vamos a decir el sistema extrínseco, ¿ya? Está compuesto por el sistema hormonal, que son las hormonas llamadas catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, que también se llaman epinefrina y norepinefrina. El sistema nervioso autónomo, que tiene el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El simpático, que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción cardíaca, y el parasimpático, que disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción cardíaca. Esto lo hemos visto, lo hemos repetido múltiples veces. Ok, entonces, esto lo estamos repasando para decirles lo siguiente, y lo tienen que tener muy en cuenta. Cualquier daño en las estructuras o sistemas anteriores, cualquiera de lo que acabamos de ver, produce alteraciones que generan enfermedades que incluso pueden llegar a producir la muerte. Cualquiera. Una válvula, el flujo sanguíneo, pues el músculo cardíaco, todo, cualquiera, con los elementos de la conducción cardíaca, cualquiera de ellos, cualquiera, puede producir alteraciones que generan enfermedades que incluso pueden llegar a producir la muerte. ¿Ya? Vamos a mirar esto, que es muy importante hablando de muerte súbita. Una cosa es una muerte súbita cardíaca de una persona de 38 años y otra cosa es muerte súbita cardíaca, pues, del deporte en una persona de 19 años. ¿Ya? Hay una diferencia muy grande y esa diferencia se llama edad. La diferencia se llama edad. Entonces, existe gran diferencia entre una enfermedad cardiológica en una persona no deportista y una deportista. Y también esa diferencia se amplía si hablamos de edad. La diferencia se amplía cuando valoramos la enfermedad cardiológica en mayores de 30 años y en menores de 30 años. Incluso ya se está hablando de mayores de 25 años y menores de 25 años. Pero podemos dejarlo ahí en 30 sin problema. Ya, mayores de 30 y menores de 30 años. Entonces, en mayores de 30 años deportistas, la principal entidad cardiológica es la cardiopatía isquémica. O sea, se los resumo, se los traduzco, infarto. Ok, esa es la principal causa de muerte. ¿Por qué? Recuerden ustedes, no sé si se acuerdan en mis clases, que el riesgo coronario, o sea, riesgo de padecer o sufrir alguna enfermedad en las arterias coronarias, aparece a partir de los 30 años de edad. ¿Ya? Entonces, a partir de los 30 años de edad aparece el riesgo, aunque mínimo, de sufrir un infarto. Les voy a recordar el riesgo coronario por edad. De 0 a 29 años, el riesgo coronario por edad es 0. De 30 a 39, riesgo coronario es 1. De 40 a 49, el riesgo coronario es 2. De 50 a 59, el riesgo coronario es 3. Y de 60 años en adelante, el riesgo coronario es 4. Ok, mucha salchipapa, efectivamente. Tú lo has dicho mejor que cualquiera, Oscar Alejandro. Listo, Lida, entiendo, no hay problema. Así es, Oscar Alejandro, sobre todo en nuestros países, que nos fascina la comida grasa y frita, mucha frita. Entonces, a partir de los 30 años ya puede haber obstrucción de las arterias coronarias. Por lo tanto, la mayor causa de muerte en deportistas de 30 años o mayores de 30 años, es la cardiopatía isquémica. Tradúzcase, infarto. Por obstrucción de las arterias coronarias, están obstruidas con placas de grasa. No te preocupes, Alida, yo le creo a todos ustedes. Bueno, a la mayoría, no, mentira, a todos. Entre las causas, miren, mala alimentación rica en grasas saturadas o malas, ¿ya? Se le agrega a deportistas fin de semana, no hacen nada, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y el sábado y el domingo se agarran a hacer ejercicio. Adrianita me está pidiendo que repita el riesgo coronario por edad. Se lo voy a repetir. De 0
Muy bien, Eduard, comida chatarra, exacto. De 0 a 29 años, el riesgo coronario es 0. De 30 a 39 años, el riesgo coronario por edad es 1. De 40 a 49 años, el riesgo coronario es 2. De 50 a 59 años, el riesgo coronario es 3. Y de 60 años en adelante, el riesgo coronario es 4. ¿Ok? Entonces, ya cuando un deportista fallece por muerte súbita cardíaca, mayor de 30 años de edad, pues se piensa que la causa, o la causa principal, pues por autopsia se determina, es la cardiopatía isquémica o infarto del corazón, porque esas arterias están obstruidas. Ya vimos, sí, la comida chatarra, son deportistas de fin de semana. ¿Cuántos deportistas de fin de semana no fallecen? Eso es lo más grave que puede hacer un deportista o una persona, más bien una persona, es hacer ejercicio solo el fin de semana. Y no tienen ningún control biomédico previo, no saben cómo están, nunca han ido donde el médico deportólogo, no se le ha mandado un electrocardiograma, pruebas renales, la parte espirométrica o pulmonar, no saben nada de nada, no saben nada. Y así mismo se agarran a hacer ejercicio. ¿Ok? Ahora, el gran problema es que en menores de 25 años, generalmente la presentación de esta entidad, ¿cuál entidad? La muerte súbita cardíaca, es esa misma, la muerte súbita, ¿ya? Es el primer síntoma. Exacto, Shirley, así es. El aguacate depende de la cantidad, ¿no? La gente sabe que el aguacate tiene omega 3 y entonces se agarra a comer aguacate, pero el aguacate, ojo, un slide de aguacate al día está bien, ¿ya? La sal la mandan a quitar, depende de la sal, porque si es la sal de sodio, que es la que todo el mundo conoce, el sodio retiene líquido, y al retener líquido, pues aumenta la cantidad de líquido que tiene que manejar el corazón, ¿ya? Y lo pone a trabajar más de la cuenta y la presión arterial se eleva, ¿ya? Entonces la sal que se manda es una sal potásica. Sal potásica es la sal, por ejemplo, yo compro aquí para la casa, así no haya hipertensos, yo compro para la casa una sal potásica de tapa azul que es de Refisal, ¿ya? Esa sal le da sabor a las comidas, pero al ser de potasio no retiene líquido. Y es la que uno manda para las personas hipertensas, las personas con problemas cardiológicos o las personas que no tienen nada, que no quieren que el sodio retenga su líquido, o sea, que no quieren retener líquidos. Esa es la mejor sal que existe. Los antecedentes familiares. Es que los antecedentes, yo tengo una presentación también montada que se la voy a dar, Adrianita, sobre antecedentes, ¿ya? Porque existen antecedentes de riesgo coronario, antecedentes que son modificables y antecedentes que no son modificables. Los antecedentes familiares son antecedentes no modificables, porque si su familia, si usted tiene personas de su familia en la primera línea, ¿ya? Que han presentado este tipo de problemas, pues son antecedentes que no son modificables porque ya lo presentaron y lo que presentó su familia lo presentó. ¿Ok? Pero no solamente son esos, son muchos antecedentes, son más de 10 antecedentes. Por lo tanto, yo les voy a dar eso en una presentación aparte. ¿Ok? Me recuerdan. Sharon dice, instructora, ¿por qué entre más edad el riesgo es mayor si se supone que uno de joven es donde más comida chatarra come? Y la mayoría de personas de 30 para arriba se cuidan en su alimentación o por lo menos no comen tanta comida rápida como los jóvenes. Está muy buena la observación de Char. Está muy buena la observación. Pues resulta que uno trabaja para eso precisamente. Usted duró 30 años dañándose las arterias coronarias, llenándolas de grasa, y ya después de los 30 años, hágale, pues destápelas. Ya. De pronto puede hacer cosas para que no se sigan tapando, pero ya lo tapado está tapado. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, yo tengo aquí un el cañón donde se bota el agua, por ejemplo. Uno abre el lavamanos y bota agua. Y entonces en vez de botar agua, yo boto agua, boto papeles, boto de todo. Recién lo estrené y lo lleno de cositas, me da pereza
botar ese papelito en la basura y entonces le meto el papelito de esto, de lo otro, todo se va por ese caño y ese caño empieza a taparse. A los 2 años yo digo, ay, no quiero que el caño se tape, vamos a ser juiciosos y no vamos a volver a nada. Pero ya usted le metió todo lo que tenía que meter de papeles y de todo. Ya, es lo mismo pasa con el ser humano. Hasta los 30 años le metí todo lo posible de grasa y ya después me arrepiento, pienso positivamente y digo, no voy a comer más comida chatarra. Pero ya lo tapado está tapado. ¿Ya? Y hay gente que no, que además sigue comiendo comida chatarra, entonces sigue tapándola. ¿Ya? Ojo, que no solamente la alimentación, no, hay muchos, ni alimentación ni edad, hay muchos factores más que los vamos a ver después. Para darte un ejemplo, Sharon, de esto, en Estados Unidos, cuando la Primera Guerra Mundial, los científicos americanos quisieron hacer una investigación, ¿ya?, sobre cómo estaban las arterias coronarias de los jóvenes americanos versus los jóvenes asiáticos, ¿ya? Porque pues acuérdate que ellos se mataban en la guerra, por lo tanto podían usar sus cadáveres para estudiarlos, ¿ok? Eran niñitos de un promedio de edad de 17 años de edad. Cuando hicieron el análisis en la autopsia, encontraron que los americanos de promedio de edad, 17 años de edad, ya empezaban a tener compromiso de las arterias coronarias por el tipo de alimentación. En cambio, los asiáticos tenían arterias coronarias limpias. ¿Ok? Listo. No, a mí me gusta la sal potásica. La sal potásica. Yo con la sal marina no voy mucho. ¿Ok? Pero bueno. Eso ya sí. Gilbert dice, haber realizado actividad física regular eso es lo mejor. Que la persona desde edades tempranas haya realizado actividad física regular. Controlada, obviamente, controlada. ¿Ok? Pero eso obviamente es un factor protector. La actividad física regulada y controlada es un factor protector, obviamente. Uno de los factores, ¿no? Shirley pregunta, instructora, ¿me puede por favor repetir? El sodio retiene el líquido y qué produce en el corazón. Porque el sodio retiene el líquido. Recuerda que nosotros somos 70% agua, o agua por decirlo de una manera, ¿no? Somos 70% líquido. Y si el sodio retiene el líquido, pone el corazón a trabajar a mayor fuerza de contracción. Tiene que ejercer una mayor fuerza de bombeo, ¿ya? Y eso, pues, es malo, por ejemplo, para los hipertensos o para una persona que tenga un problema cardiovascular. Por lo tanto, se recomienda la sal de potasio, la sal potásica, ¿ya? Como, por ejemplo, haciéndole propaganda, que no me pagan nada por eso, Refisal tiene la sal de tapa azul, potásica, ¿ok? Adrianita dice, si nos gustaría mucho ampliar sobre ese tema, claro, es que está dentro de lo que yo les voy a dar. Ya la tengo preparada de todas maneras. La estoy preparando en esta semana. Ya tengo parte preparada. Cristian pregunta, el envejecimiento hace lento la reconstrucción celular, efectivamente. Ya nosotros empezamos a envejecer a partir de los 30 años de edad. Lo que no se llama envejecimiento, sino involución. O sea, el ser humano empieza su involución a una edad tan temprana como los 30 años de edad. A los 30 años de edad empezamos a disminuir nuestro consumo máximo de oxígeno, empezamos a disminuir nuestra masa muscular, empezamos a disminuir nuestra masa ósea y empezamos a ganar una talla por cada 2 años, a partir de los 30 años. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el factor principal que evita que suceda tan rápido? ¿O que disminuye que suceda tan rápido? La actividad física regulada, controlada y dosificada. Y eso también podemos hablar en un capítulo aparte. Adriana pregunta, dice, tarde o temprano ese desorden pasa factura. Sí, lo pasa. Hay personas que son de buenas en su vida y nunca se las pasa o se mueren antes de eso, pero a la mayoría de las personas sí. Juan dice, si el sistema eléctrico del corazón se descontrola, se puede mejorar. Depende. Eso lo vamos a ver también aquí en Muerte Súbita.
Por ejemplo, la persona tiene una cosa, una entidad que se llama síndrome de reentrada, donde hay un descontrol del sistema eléctrico, pues la persona se puede llevar a una ablación de la vía, o sea, llegan a través de unos catéteres hasta el ventrículo izquierdo, buscan la vía, la localizan y hacen unos cortes con láser, ¿ya? Y podría mejorarse. Oscar Alejandro, ¿no existe forma de limpiarla? No. Ahí en Sirva no funciona, Oscar. Ay, no. Hay posibilidades de retener que eso, de lograr que eso no siga avanzando. De nada, Shirley. Andrea dice, Andrea dice, deje de comer hamburguesas, Oscar. Ya Oscar se preocupó. Daniel dice, pero hay azul claro y azul oscurito, que es la sal marina, y dice sal potásica. No, no, no. La tapa azul es la sal potásica. La sal marina yo no la uso, ¿ya? Yo no la uso, para mí no tiene validez científica la sal marina, ¿ya? Pero para mí, hay gente, hay médicos y otros que sí, pero ustedes saben, todos tenemos diferentes conceptos y explicar eso aquí sería algo muy largo, muy extenso, ¿ya? Lo único es que la sal potásica sí es efectiva y está comprobada. Ay, Oscar. Daniel dice, la salsa de soya también es perjudicial ya que es salada. Eh, no sé qué tipo de sal usan, depende de la sal que usen. Entonces, bueno, no nos desviemos con lo de la sal, por favor. Aquí tenemos, mire, estudios transversales de los Estados Unidos han demostrado que las tasas de incidencia de 2.3 a 4.4 por 100.000 por año de muerte súbita en atletas jóvenes. O sea, 2,3 a 4,4 deportistas jóvenes menores de 25 años, por cada 100.000 de ellos se mueren anualmente en Estados Unidos. A Estados Unidos esta tasa le parece muy poquita. Estados Unidos dice que no vale la pena gastar plata previniendo la muerte súbita porque es muy, muy poco el joven que se muere. Pero es que eso depende. Imagínense una persona, primero que todo, la vida es muy válida y muy valiosa. Segundo, la muerte implica dejar de vivir, o sea, perder la oportunidad que tiene la persona. Y lo otro es que la muerte en personas jóvenes, menores de 25 años, es aún más dolorosa. ¿Ya? Y si son deportistas, no sé por qué, pero duele más porque uno dice, ay, todo lo que estaban haciendo, tan sanos que se veían, ¿ya? Pero así es duro. Sin embargo, Estados Unidos no le gasta plata a eso porque dice que el gasto sería muy alto para prevenir un número pequeño de muertes, según ellos. Pero esos ya son otros casos, Jennifer. Esos ya son otros casos. Pero no solo muerte súbita de bebés dentro del vientre, sino la muerte súbita del recién nacido, que es por problemas respiratorios cuando el niño nace y por problemas respiratorios muere generalmente a los 5 o 6 meses de edad. Dice, doctora, ¿y en Colombia más o menos cómo serán las cifras? ¿Será mayor o menor que en Estados Unidos? Ojalá todas tuviéramos. El problema aquí, Adrianita, es que muchos de los casos de deportistas que fallecen por muerte súbita cardíaca en Colombia no están registrados, ¿ya? Se les da otro diagnóstico. Nos hace falta un mayor número de científicos a este nivel, ¿ok? Pero en Estados Unidos y Europa sí lo tienen bien documentado. Entonces vamos a ver este video de muerte súbita para que ustedes tengan una idea de esto. Van a ver cómo este deportista de baloncesto fallece en pleno juego. Ok, vamos a verlo. Entre sus víctimas se encuentra el famoso jugador de baloncesto Hank Gathers. Dice, entre sus víctimas se encuentra Hank Adams, jugador de baloncesto. Ustedes pueden ver ahí, ya. Él cae, trata de volver a levantarse, pero no puede. El corazón late de forma errática, la sangre deja de fluir y el corazón está latiendo de manera errática. ¿Ya?
Entonces, como está latiendo de manera errática, está en fibrilación ventricular, incapaz de organizarse pues y de el bombearse. corazón no puede bombear sangre. Miren ustedes cómo está. ¿Ya? El Los corazón médicos es llaman incapaz esto de bombear fibrilación sangre, ahí está en fibrilación ventricular. y también ritmo Ok, de la muerte. ¿ya? Una vez que el corazón comienza a temblar por la fibrilación ventricular, Ahí está temblando por la 90% de fibrilación los ventricular. afectados fallecen. ¿Ya? Totalmente El único tratamiento errático. es desfibrilar el corazón con No una está mandando potente sangre carga a ninguna parte. Para Le dan el choque eléctrico por fuera Una vez parado, para que el corazón pare y vuelva otra vez a reiniciar el ritmo. ¿Ya? Y para eso es que se da el choque cardíaco. ¿Ya? Pero en este caso, este deportista pues falleció. Ok. ¿Saben? Ok. Ok. Entonces vieron a ustedes ese caso tan dramático de ese deportista, alto, de más de 2 metros y pico, cómo su corazón dejó de funcionar, ¿ya? Entró en fibrilación ventricular, corazón se movía, pero de una manera muy irregular, ¿ya? Casi que temblando, no se contraía, no se vieron ustedes que no había contracción, o sea, no mandaba sangre a ninguna parte, él trató de pararse, ¿ya? Y ¿qué? Volvió otra vez a caerse porque no tenía cómo, o sea, falleció. Exacto, a Vivian Foss, el jugador africano que estaba jugando contra la selección Colombia en ese momento. Sí, muy angustiante, muy angustiante. Eso es horrible. Entonces, miren ustedes que están en la, que están en la, que están en la qué, en la actividad física, de tecnólogos de actividad física que manejan todo esto y que se les puede presentar, tengan eso siempre presente. El deporte no provoca una muerte, o sea, no es el deporte el que lo provoca, pero puede desencadenarlo. Con cargas altas de entrenamiento deportivo, una persona, por ejemplo, que tiene una patología de base cardíaca, pues, y no sabemos porque no hacemos ninguna revisión previa ni nada, entonces podemos desencadenarla, ¿ya? Las cargas de entrenamiento inadecuadas, altas, muy altas, pueden desencadenar la muerte cardíaca. Tener en cuenta siempre vamos a ver, quitemos esta partecita acá primero. Que la presencia de síntomas o signos, que llega y dice, profe, me está doliendo el corazón, ¿ya? Póngale cuidado, me está doliendo el corazón. No se lo tome tan a la ligera. Régimen carga descanso. Por ejemplo, la carga es muy alta y el descanso es casi mínimo, como hacen muchos entrenadores y muchos deportistas. No hay un aporte adecuado de electrolitos, potasio, calcio, magnesio, entonces se nos descontrolan todos los miocitos y no se tiene en cuenta la individualidad, ¿ya? Por eso es tan importante la evaluación médico-deportiva siempre, siempre, ¿ya? Porque existe lo llamado individualidad. Sí, realidad, exactamente, sobre esfuerzos, pero sin descanso. Entonces, infortunadamente, la muerte es la primera manifestación clínica en un 70-80% de los deportistas que sufren una muerte súbita cardíaca. O sea, se presenta cuando ya no hay nada que hacer. Ya ha muerto la persona. Ya. Pero como la mayoría de las muertes súbitas cardíacas terminan en fibrilación ventricular, es por eso, aquí vean, me están llamando para eso. Es por eso, ya, que se empezaron a exigir desde hace unos 10 o 15 años para acá desfibriladores, ¿ya? Desfibrilador, se llama DEA, desfibrilador externo automático, en los sitios de deporte. Por lo menos siempre en fútbol debe haber, en un estadio de fútbol, pero debería existir en todos los sitios deportivos y en todos los países, porque como todo termina en fibrilación ventricular, pues se puede desfibrilar
con esos aparatos llamados DEA, desfibriladores externos automáticos, que después yo les puedo, o no, más bien la semana entrante se los pongo de tarea. Ok. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Ya? Para prevenir esto. Primero, el chequeo cardiológico, que es importante en las fases preparatorias. ¿Cuáles? Recuerden ustedes que tenemos preparación física general, preparación física especial, periodo precompetitivo, periodo competitivo, o sea, en todas. ¿Cuándo? Al inicio de la preparación física general, ¿ya? Para saber cómo, ¿ya? Está ese deportista y cómo están sus exámenes, ¿ya? Su electrocardiograma, todo. A las 4 o 5 semanas después de iniciado el ciclo de entrenamiento, ¿ya? Valorar el control y al inicio del periodo de periodo competitivo. Ok. Aquí dice Shirley, vamos a ver qué Shirley dice. Instructora, por ejemplo, en este caso que se debe estar más en casa y una persona empieza a sentir ciertos dolores en donde se encuentra ubicado el corazón, en mujer, ¿cómo distinguir si viene el corazón ese dolor o es en las glándulas mamarias? Es que lo peor que puede hacer es el ejercicio virtual. Eso es lo peor que pueden. Y lo peor es que se está haciendo de manera indiscriminada. Uno ve que todo el mundo está montando clases virtuales de entrenamiento deportivo y de actividad física. Y realmente ustedes son tan importantes que deben estar en el sitio. Precisamente. Dice Gilbert, la primera medida para intentar disminuir su incidencia es a través de un reconocimiento médico preparticipación deportiva. Exactamente. Pero no, Gilbert, no un reconocimiento médico solo, sino un reconocimiento médico que además lleve exámenes adicionales clínicos. ¿Ok? Muy bien, así es. Entonces, como ya voy a empezar mi reunión, ya son las 2:20, quedamos en riesgo de muerte súbita cardíaca y nos encontramos a las 4 de la tarde, ¿ok? Espérate, lo que voy a hacer es que no continuamos con la clase, la dejamos ahí hasta las 4 de la tarde que vuelvo a unirme a ustedes, pero sí les voy a responder preguntas que tengan en este ratico. Liz pregunta, instructora, ¿la taquicardia también puede parecer una muerte súbita? No, depende, existen muchos tipos de taquicardia, ¿no? Hay taquicardias que son secundarias normales al entrenamiento, pero hay taquicardias que son malignas y eso es lo que uno tiene que descubrir, ver, tratar. Y una taquicardia maligna, como una taquicardia ventricular, puede llevar a una muerte súbita. Ya eso depende del tipo de taquicardia. Entonces, vamos a hablar de esto tan interesante de riesgo de muerte súbita cardíaca. Miren lo que viene aquí, es muy importante. Dice, el riesgo de un deportista joven de morir por una anomalía cardíaca estructural es casi 3 veces mayor que en los sedentarios jóvenes. ¿Qué les dice esto, niñitos? ¿Qué les está diciendo esto? ¿Qué les está diciendo el hecho de que un deportista joven tiene más riesgo de morir que un sedentario joven si tiene una anomalía cardíaca estructural? ¿Ya? Me está diciendo que ese deportista joven, al que no se le ha realizado ningún diagnóstico ni evaluación previa y no se le ha determinado que tiene una anomalía cardíaca estructural, puede fallecer por muerte súbita cardíaca, ¿ya? Que lo que no pasaría si él fuera sedentario. No quiere decir que mejor es ser sedentario. Quiere decir que la actividad la debe hacer con un estricto control inicial. Todo joven, todo niño deportista debe ser evaluado inicialmente. Y eso, que por el hecho de ser evaluado, no necesariamente, hola Juan, por el hecho de ser evaluado, no necesariamente quiere decir que se va a encontrar si tiene alguna causa cardíaca o no tiene alguna causa cardíaca, ¿ya? Pero de todas maneras se puede hacer el mapeo de algunas de ellas. Entonces miren ustedes, ¿qué pasa con el ejercicio? Y lo que acabamos con el deporte y lo que acabamos de ver anteriormente.
Resulta que el ejercicio es un estrés, ¿ok? El ejercicio es un estrés. Y ese estrés del ejercicio o del deporte, ¿ya? Especialmente genera unos altos niveles de estas hormonas que ya vimos, ¿ya? Adrenalina y noradrenalina, que ya como ustedes saben son catecolaminas. Catecolaminas que se elevan en los casos de estrés físico y estrés emocional. Pues miren ustedes, ya este estrés del ejercicio está generando un aumento de estas hormonas, adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? El ejercicio también nos puede llevar a deshidratación. ¿Ya? Nos puede llevar también a una, lógico, una deshidratación, un estado en el que no se recuperan los líquidos, ¿ya? O sea, hablamos de un mal entrenamiento, puede ser una alta temperatura corporal, ¿ya? Aumenta la temperatura corporal interna, pérdida de electrolitos, cambios en el pH, y esto todos son factores desencadenantes de las arritmias cardíacas fatales en estos deportistas. Entonces miren ustedes, una causa probable de muerte súbita cardíaca en personas que tienen una cardiopatía estructural, ¿ok? Hola Dianita, una cardiopatía estructural. Vamos a ver, entonces, ya la división por edad, que recuerden ustedes que lo vimos desde el principio, la edad es uno de los factores que dividen el riesgo de muerte súbita cardíaca entre jóvenes y entre mayores de 30 años de edad. Ok. Entonces, jóvenes, las causas de muerte súbita cardíaca por el deporte son la miocardiopatía hipertrófica, que ahora la vamos a ver. Ahora, en este momento las enumero, después las vemos. Miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, miocarditis, anomalías congénitas de las arterias coronarias, síndrome de Marfan y anomalías del sistema de conducción. Como pueden ver, pues son patologías que pueden cubrir todos los elementos que estamos viendo en clase, que hemos visto en las clases de fisiología cardiovascular. Ahora, esta de mayores de 30 años, que les dije yo también que se había bajado un poquito a 25 años, pero veámosla en 30, mayores de 30 años, no es causa de esta conferencia la cardiopatía isquémica, ¿ya? O infarto de miocardio. Eso lo veremos después con la conferencia que tengo para ustedes de riesgo coronario. En menores de 30 años, entonces, las patologías cardíacas están relacionadas en un alto porcentaje por muerte súbita cardíaca, principalmente cuando practican deporte. Ok, principalmente cuando practican deporte. La incidencia. Hola Shirley, entre 40 y 60% de la muerte súbita cardíaca ocurren en atletas menores de 18 años de edad, generalmente en personas de 14 a 18 años. Un grupo bastante joven, un grupo bastante joven, de 14 a 18 años de edad, ¿ya? Las mujeres son más frecuentes en los deportes de alta intensidad, las muertes, perdón, son más frecuentes en los deportes de alta intensidad dinámicas de carácter start-stop, doble intensidad, aeróbica anaeróbicas, como el fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que las deportes de alta intensidad dinámicas como el fútbol? No se sabe si es porque esa doble intensidad puede generar todo lo que vimos anteriormente, que les dije yo que llevaba a la fibrilación ventricular, o porque es el deporte que más se practica, ¿ya? Entonces, eso hay que estudiarlo, ¿ya? Lo mismo en el fútbol, por ejemplo, en Europa es el deporte más frecuentemente implicado. En Estados Unidos también, aquí en Colombia también, en muchos países, ¿ya? Hay otros deportes, pero el fútbol es el que lleva la delantera, y entonces no sabe uno si es porque es start-stop o porque es el que más número de deportistas posee. ¿Ya? Entonces, esto, miren ustedes esto acá.
De todas las muertes cardíacas en el deporte, 90% se producen durante o inmediatamente después del ejercicio. No recuerdo si fue Edward quien nombró a Vivien Foe, ¿ya? El africano que falleció durante el partido de fútbol con Colombia, ¿ya? Esta también, por ejemplo, el video que les mostré del jugador de baloncesto durante, ¿ya?, el ejercicio de deporte o inmediatamente después del ejercicio. ¿Okay? Entonces, 90% durante o inmediatamente después. Sí, yo creo, Astrid, que es porque es el deporte que más se practica, pero eso requiere estudios científicos y todavía no he podido determinar. Un estudio de Norteamérica mostró que las muertes por causas cardiovasculares tienen 5 veces más probabilidades en deportistas afroamericanos que en deportistas blancos. ¿Ya? Ahora bien, los síntomas de la enfermedad cardíaca: dolor de pecho. ¿Ya? Paciente dice, el deportista dice, me duele el pecho. Ese dolor de pecho puede pasarse a brazos, cuello o espalda. ¿Ya? El otro síntoma de enfermedad cardíaca: dificultad para respirar mayor que la cantidad de ejercicio que realiza. Esa persona estaba acostumbrada a determinada carga de ejercicio, ¿ya? Esa persona estaba acostumbrada a esa carga. Resulta que usted como entrenador le pone la misma carga de ejercicio y él ya siente una dificultad mucho mayor que lo que esa carga de ejercicio siempre le ha producido o le debería producir. Ojo, ese es un síntoma. Mareos o síncope durante el esfuerzo. Se tiene a su deportista, lo está controlando, está aplicándole las cargas de entrenamiento y él refiere mareos, ya que se tambalea o se desmaya, ya sea con o sin pérdida del conocimiento. ¿Ok? Lo otro es las palpitaciones demasiado rápidas, o sea, la taquicardia muy acelerada. La persona tiene conciencia de los latidos del corazón, aunque esas palpitaciones muy rápidas, eso es muy ambiguo porque no es un síntoma tan objetivo, porque la persona que realiza actividad física puede llegar también a presentarlo. Infortunadamente, miren ustedes, en entrevistas retrospectivas sugieren que los síntomas de advertencia están ausentes en el 85% de los casos. O sea, rara vez un deportista dice, profe, me está doliendo el corazón. ¿Ya? Algunos lo dicen y los entrenadores no le ponen cuidado y el deportista fallece. Algunos no lo dicen por temor a interrumpir al entrenador o que el entrenador se ponga bravo con él. Por ejemplo, hace más o menos unos 10 años, o 10, 11 años más o menos, aquí en Cali, el equipo de patinaje de Luzmeri y Tristán, ¿ya?, que es un equipo muy bueno de patinaje, había traído un deportista, no sé, ya les comenté, de Cartago, un deportista de Cartago, que tenía mucha posibilidad de ser una persona muy sobresaliente en el deporte de patinaje, o sea, un campeón. ¿Ya? El muchacho tenía 14 años de edad. A él lo traen de Cartago aquí a Cali y él empieza los entrenamientos en el patinódromo, que queda en las canchas panamericanas, detrás de las canchas panamericanas. ¿Ya? Él empieza el entrenamiento y en uno de esos entrenamientos él le refiere a su compañero, que pero ya, Daniel, eso ya sí es por sedentarismo. Una cosa es por sedentarismo, otra cosa es en el deportista. Ojo, pues, bueno. Entonces, aunque de todas maneras después hablamos de eso. Ok, Daniel, me vuelves a preguntar después de la clase. Ahorita en el momento de preguntas y respuestas. Entonces, el muchachito le dice a tu otro compañerito, me está doliendo el pecho. El compañerito le dice a él, dile al profe. Y él dijo, no, yo qué le voy a decir al profe. Y el muchacho falleció de muerte súbita ese mismo día. ¿Ok? Entonces, ese síntoma es un síntoma que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Después vemos eso, Daniel, ¿ok? Ahorita lo vemos. Ok. Entonces, hay dos manejos que se contraponen. Se los voy a poner, el manejo de Estados Unidos y el manejo de Italia. Estados Unidos dice, no, la posibilidad de fallecer es de 2,4 a 4,8 deportistas por cada 100.000 deportistas. Eso es muy bajo. ¿Ya? Entonces refiere
el Estados Unidos, que solamente se debe hacer historia clínica y exploración física, porque meterle plata a todos los exámenes que eso requiere, pues sería un costo muy alto para el número tan bajo, según ellos, de deportistas que fallecen, lo cual me parece totalmente ilógico, totalmente ilógico. Entonces, en Estados Unidos ese programa se llama Programa para la Detección de la Enfermedad Cardíaca Potencialmente Letal, o PPS, de bajo costo. Su nombre lo dice, de bajo costo. O sea, como para cuidarse en salud solamente. ¿Ya? Ese consta solamente de una historia clínica y una exploración física. Sí, ¿cómo está? Su familia, usted qué come, cómo es, qué ha sentido, exactamente. ¿Ya? Nada más. Y llega el médico y lo revisa, presión arterial, frecuencia cardíaca, lo pesa, talla y todo. Explora poniendo cómo está el latido del corazón y todo, nada. La eficacia del programa es cuestionable. La mayoría de los atletas son asintomáticos y la exploración física no suele ser útil. O sea, es solamente como por cumplir el requisito de que tuvo una evaluación previa médico-deportiva y evitarse la demanda. Al final de la clase vamos a ver esta partecita, ¿ok? Junto con lo de Daniel, ¿ya? Entonces, en una serie de 134 muertes en los Estados Unidos, de los cuales 115, entonces imagínense, 115 habían sido investigados con un cuestionario de salud y un examen físico cardiovascular, solo se hizo un diagnóstico correcto en un deportista. Imagínense. Gravísimo. ¿Ya? Se les quedaban por fuera 114 deportistas. Ahora el manejo en Europa, que empezó en Italia, ¿ya? Todos los deportistas de competición llevan examen físico, electrocardiograma completo. Si ya con el examen físico, el electrocardiograma o la historia clínica detectan algo, realizan una prueba de esfuerzo, ¿ya? Entonces, la prueba de esfuerzo solo para la identificación de anomalías predominantemente hereditarias o congénitas que causan muerte súbita cardíaca. O sea, cuando ya han detectado que quizás ese deportista lo pueda tener, como ya les dije, ya sea por un examen físico, un electrocardiograma, ¿ya? O una historia clínica. Los atletas con anomalías en la evaluación inicial se someten a nuevas investigaciones, o sea, miren, ya vamos, electrocardiograma completo, prueba de esfuerzo, y los atletas diagnosticados con un trastorno cardíaco potencialmente grave, como es la miocardiopatía hipertrófica, pues se descalifican del deporte. Los falsos positivos son muy poquitos, 7%, o sea, 7 de cada 100. Se les hace un diagnóstico errado, pero se salvan el 93%. Después hablamos de eso, Daniel. ¿Ok? Entonces, miren el manejo de Europa. El manejo de Europa, ya al tomar el electrocardiograma, miran si se están generando cambios electrocardiográficos. ¿Ya? Este ha demostrado ser eficaz en la identificación de deportistas con síndrome de Wolff-Parkinson-White o síndrome de reentrada, que se manifiestan electrocardiográficamente. Síndrome de QT largo también, que se manifiesta electrocardiográficamente. Miocardiopatía hipertrófica, que es la primera causa de muerte súbita cardíaca en deportistas jóvenes, que es extremadamente fatal, también se puede diagnosticar electrocardiográficamente. Si hay una sospecha electrocardiográfica y no hay un diagnóstico exacto, pues se le hace un ecocardiograma y ya en el eco se diagnostica. Este programa de detección no es efectivo para el diagnóstico de las siguientes entidades. Pues si la persona tiene unas arterias coronarias malas, no se puede saber. Por ejemplo, está el hijo de... Bueno, me comentaron que que eso había sido así, ¿ya? Que era por arterias coronarias anómalas. El hijo de un preparador físico de Colombia hace muchísimos años, no voy a decir el nombre, ¿ya? Él era de sub-15 Millonarios y estando en el entrenamiento falleció de muerte súbita cardíaca, y la autopsia, según lo que me comentaron, porque yo en esa época estaba en Millonarios, fue por las arterias coronarias anómalas. ¿Ok?
como requieren un cateterismo coronario, pues eso es imposible de determinar. Uno no le hace un cateterismo coronario sin saberlo, solamente por determinar si tiene o no tiene, ya sin una base científica ni nada, un examen de eso a un muchacho. La mayoría de los casos de enfermedad coronaria prematura tampoco, porque también necesitarían un procedimiento invasivo como el cateterismo coronario. Y lo otro es que la miocarditis, cuando a la persona le hacen la evaluación, puede no tenerla porque la miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco. Y esa miocarditis, ahorita hablamos de la enfermedad de Kawasaki, y esa miocarditis ya puede generarse la mayoría de las veces por un proceso viral, ¿ya? Entonces no está presente en el momento de la evaluación. Ahora, el estudio italiano tiene un beneficio muy grande comparado con el estudio americano, ¿ya? Ya vimos nosotros que en el estudio americano de 134 estudios que hoy realizaron, solamente lograron detectar 117. Entonces, reducción en la tasa de mortalidad es lo primero, ¿ya? Pasan de 3.6 por 100.000 atletas a 0.4 por 100.000 atletas. Es una reducción bastante grande, muchas vidas que se salvaron. Miren ustedes, reducción del 90% en la muerte súbita cardíaca. No se salvan todos, pero por lo menos se salvan más. Se salvan deportistas que hubieran fallecido si no se hubiera hecho este estudio. El tamizaje cardiovascular, que ya vimos que era por electrocardiograma, por prueba de esfuerzo y por otros estudios complementarios, logra reducir las tasas de mortalidad en el deporte, ¿ya? Y la aprobación del programa de tamizaje cardiovascular para atletas altamente entrenados por la FIFA, la UEFA y el COI. ¿Ok? Ese programa de tamizaje está autorizado por ellos. ¿Qué pasa cuando hay un paro cardiorrespiratorio secundario pues a la muerte súbita, que es lo que termina en paro cardiorrespiratorio? Entonces, está lo que les hablaba ahora más temprano. Obviamente, Jennifer, en todas las ligas debería estar, pero las ligas, entre comillas, ahorran plata porque no son muchos los casos de muerte súbita que van a tener. Entonces sigue la corriente americana, ¿ya? Inclusive a veces ni siquiera le hacen una evaluación médica ni un cuestionario. Entonces, ahí está eso, es grave realmente. Entonces, mire usted. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Los desfibriladores externos automáticos DEA, que les hablé a ustedes cuando estaba mostrando el video de esa persona de baloncesto, ¿ya? Es intervención útil contra muerte súbita cardíaca durante el paro cardíaco en el deporte, ¿ya? Porque la persona está fibrilando y al fibrilar pues el corazón no se contrae. Se coloca se hace una desfibrilación externa, ¿ya? Se pasa la corriente, digámoslo así, una desfibrilación externa, el corazón para y luego por su propio medio vuelve otra vez a reiniciar, ¿ya? Hay estudios que demuestran, obviamente es vía endovenosa, o sea por vena, que el uso de medicamentos antiepilépticos de manera temprana mejora la supervivencia de un paro cardíaco en un 64%. Ahora, decir esto en deporte, quién sabe. Entonces miren ustedes aquí, ya, este es el desfibrilador externo automático. Aquí la persona estaba con su ritmo normal, aquí entra, ¿ya? Aquí entra a fibrilar y aquí, después del corrientazo, digámoslo así, otra vez vuelve a su ritmo normal. Ahora, esos DEA ustedes lo ven en todas partes. Ustedes van en partes donde tienen ciertos recursos, ¿ya? Por ejemplo, en los aeropuertos, ¿ya? En algunos centros comerciales de grandes países y así, ¿ya? Pero resulta que eso no lo puede utilizar todo el mundo. Y obviamente pues en los sitios deportivos importantes, ¿ya? Aunque lo debería tener todo el mundo, ¿ya? Eso para que lo use la persona que esté pasando y decida, ay, yo a esa persona que entró en paro y le voy a colocar el desfibrilador. Pero resulta que eso no es para todo el mundo. Para eso se necesita formar adecuadamente el personal que lo va a usar, ¿ya? Que tenga disponibilidad de DEA también, o sea, desfibrilador externo automático y que lo sepa usar. Que haya excelentes sistemas de comunicación, o sea,
que en el momento que pasó eso, llame yo a la ambulancia, que llegue con todo, que el hospital lo están esperando y todo, o sea, que todo esté totalmente coordinado y que se revise periódicamente el protocolo de respuesta de emergencia. Cosas que muy difícil pasan, sobre todo en países como el nuestro. Ya aquí dice, salvemos nuestros atletas. Ok. Y la gran duda, y esta parte es mía totalmente, es cómo rehabilitar al deportista menor de 30 años que logra sobrevivir si no se ha pensado en él. Durante muchos años, y yo les he comentado, creo, fui médica de rehabilitación cardíaca de una clínica aquí de Cali. ¿Ya? Y en el programa de rehabilitación cardíaca de la clínica aquí de Cali, el promedio de edad de mis pacientes era 78 años. ¿Ya? Promedio de edad, tenía pacientes de 85, de 90, de 94, incluso tuve un paciente de 99 años. Como también tenía pacientes de 68, 65. Ya tener 60 años ahí, pues era ser un sardino. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el deportista, generalmente, que se cree sano, a pesar de haber tenido un episodio de muerte súbita y sobrevivió a la muerte súbita, logró sacarse de eso, ¿ya? No va a querer entrenar con ese grupo de edad. ¿Ya? La indicación, entonces, esta es la gran duda, ¿cómo rehabilitar al deportista menor de 30 años que logra sobrevivir si no se ha pensado en él? Nunca se piensa en él, nunca se piensa que un deportista va a presentar esa entidad o tiene una entidad cardíaca subyacente, a pesar de que los casos muestran que sí se da. La indicación depende del electrofisiólogo, del cardiólogo, del médico deportólogo. O le ordena un programa normal de rehabilitación cardíaca, que seguramente no lo va a seguir por los motivos que ya le dije, ¿ya? O no le ordena un programa de rehabilitación cardíaca porque es deportista y no cumple ningún criterio para rehabilitarlo. El pobre deportista, imagínense toda la parte funcional que habrá perdido y cardiovascular. Le quita el deporte, ¿ya? O le ordena el deporte de nuevo sin pasar por un programa de rehabilitación cardíaca. Grave, grave, grave. Es una gran duda. Entonces vamos a ver las entidades cardiológicas en deportistas de 30 años y más adelante hablamos sobre esa pregunta que yo hablé. Entonces aquí está una, la miocardiopatía hipertrófica. Esta imagen que ustedes ven es de los Juegos Mundiales de 2013. ¿Ya? Ahí estaban en el duatlón. Él fue el que ganó. ¿Ya? Miocardiopatía hipertrófica. Entonces, como su nombre lo indica, miocardiopatía hipertrófica significa mio, músculo, cardio, corazón, patía, daño o alteración, hiper mucho, trófica, muscular. Entonces, un aumento muy marcado de ese corazón de manera anómala, MCH. ¿Ya? La primera causa de muerte súbita cardíaca en deportistas menores de 30 años. ¿Ya? Algunas personas, algunos médicos deportólogos refieren que se les puede colocar ejercicios muy controlados solo a aquellos pacientes no descompensados hemodinámicamente por el riesgo de arritmias cardíacas y muerte súbita. Yo inmediatamente los retiro del deporte. Prefiero no programarles ningún tipo de ejercicio. Ese ya es un motivo para retirarlos porque muy seguramente va a fallecer de muerte súbita cardíaca si continúa haciendo deporte. Entonces miren ustedes, en la miocardiopatía hipertrófica en deportistas, su única y primera presentación generalmente es la muerte súbita cardíaca, o sea, fallece y ya. En el 90% de los electrocardiogramas me va a mostrar señales de que la persona tiene una miocardiopatía hipertrófica, o sea, un examen tan sencillo como un electrocardiograma en reposo me puede llegar a mostrar indicios de miocardiopatía hipertrófica. En la ecocardiografía me lo corrobora, o sea, ya por eco, por sonido. Ya la ecocardiografía o ecocardiograma en corazón, que es lo mismo, ya me lo corrobora. 50% de los casos de miocardiopatía hipertrófica se transmiten genéticamente y 50% por mutaciones genéticas espontáneas. Es un aumento muy marcado, exagerado, definitivamente exagerado, del músculo cardíaco. Y el ejercicio
tiene un gran riesgo de arritmias cardíacas y muerte súbita, por lo que yo sí inmediatamente lo quito del deporte. Miren ustedes qué espacio tiene para cavidades este músculo. Esa es una miocardiopatía hipertrófica, ahí en su corte longitudinal, ¿ya? Totalmente abalanado, totalmente ocupado el espacio. ¿Sí ven? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, un deportista con miocardiopatía hipertrófica, Jair Clavijo, de 18 años de edad, deportista, jugador de fútbol de las divisiones inferiores del Sporting Cristal Perú. El 21 de julio de 2013 falleció mientras jugaba un partido en Cusco a 3.400 metros de altura. ¿Ya? Él era peruano, él estaba acostumbrado a la altitud de todas maneras, pero falleció y la autopsia reveló la cardiomiopatía hipertrófica. Un niño de 18 años de edad, miren ustedes, este era Jair Clavijo y este es el momento en el que él fallece durante el partido de fútbol. Tenemos otra entidad. Esta entidad es la miocarditis. Esta foto se corresponde a un partido nacional de polo acuático. Están mis dos hijas, una y la otra. Okay. Entonces la miocarditis es la, como su nombre lo indica, mio, músculo, cardio, corazón, itis, inflamación. Es la inflamación del corazón y el origen principal, como lo vimos ahora, es viral y casi nunca lo diagnostican. ¿Ya? La persona ya con su problema viral, le tratan su problema viral y todo, y al médico deportólogo o al entrenador y todo no suponen que tenga algo más, así el paciente se queje de dificultad para respirar con el ejercicio, con mareos, etcétera, etcétera. A los 3 años de haber presentado la miocarditis, 21% de los deportistas desarrollan una miocardiopatía dilatada, que es la pérdida de la capacidad de contracción del corazón. Imagínense. Siempre es un porcentaje alto porque es la quinta parte de los deportistas a los que le da miocarditis. Y representa hasta un 7% de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes. ¿Okay? La miocarditis puede ser asintomática, o sea, cursar sin síntomas, peligroso por eso. Autolimitada quiere decir que se resuelva sola o presentarse como un cuadro de muerte súbita. ¿Ya? Los síntomas son muy inespecíficos, dificultad para respirar, palpitaciones, fiebre y fatiga. Y cuando evoluciona a la cardiomiopatía dilatada, por ejemplo, los 3 años de haber presentado esa miocarditis, el cuadro de insuficiencia cardíaca es muy característico. Ya hay edema de piernas, edema pulmonar, o sea, líquido en los pulmones, y dificultad para respirar. Sí, muy bien, Jennifer. El electrocardiograma, en el proceso, cuando está en el proceso de la miocarditis, el electrocardiograma puede mostrar cambios electrocardiográficos muy sutiles, o sea, muy leves, hasta cambios ya muy evidentes, donde puede diagnosticar la miocarditis. El ecocardiograma hace la evaluación diagnóstica y la causa de muerte súbita cardíaca en los jóvenes atletas es por arritmias secundarias a la cicatriz que ha dejado la fibrosis miocárdica por esa miocarditis. ¿Ya? El problema está que si usted consulta, el deportista consulta al médico y en ese momento no tiene ningún problema, ninguna miocarditis ni nada, pues entonces imagínense, no tiene ninguna miocarditis ni nada, pues entonces el deportista se va a ir y después es que le da la miocarditis, ¿ya? Y se puede complicar el asunto. Cuando la cardiopatía dilatada es muy, muy, muy grande, digámoslo así, pues la persona puede terminar en un trasplante cardíaco. Es que la pericarditis y la miocarditis son de lo mismo, porque mio es músculo cardíaco y peri es la capa que envuelve el músculo. Okay. Ahora, la miocarditis está contraindicada para la rehabilitación cardíaca. Aquí tienen ustedes una miocarditis, ya la miocardiopatía dilatada secundaria miocarditis. Y aquí tenemos a este deportista de apenas 15 años de edad.
el 8 de enero de 2009, el deportista español José Durán Guaraza, ¿ya?, presentó una miocarditis infecciosa, pero él seguía jugando fútbol y estaba jugando fútbol en el Barcelona. Momentos antes de su muerte, él aqueja dolor y le dice al entrenador, y el entrenador no lo toma en cuenta y lo manda a jugar de todas maneras. El muchacho avanza con el balón controlado, erra el pase a un compañero y se desploma. No. La cardióloga del Consejo Superior de Deportes, Araceli Boraita, dice: jugar a un equipo juvenil o infantil no te descarta para morir. O sea, la edad no es factor para no morir por muerte súbita cardíaca. Y ese es el gran error que la mayoría cometemos o cometen. Ese joven es deportista y no le hacen absolutamente ningún examen de evaluación previo. Se entrena igual o más que en las categorías superiores, se está tratando de desarrollar potencialidades y no se tienen en cuenta que se debe evaluar previamente. Aquí tenemos a José Durán, ¿ya?, que tiene 15 años, en esta época tuviera 23 o 24 años de edad. José Durán era pues hijo de una persona que tenía medios, entonces él creó una fundación que se llama precisamente Fundación José Durán, ¿ya?, y ellos sacaron este aviso que es muy importante, ¿ya?: zona cardioprotegida. Recomendaciones: ante cualquier síntoma como dolor en el pecho, mareo, palpitaciones, dificultad respiratoria, lo mejor es parar. Y está aconsejada por la Fundación José Durán, por la Sociedad Cardiológica Española y por el Consejo Superior de Deportes, ¿ya? Y esto vino a raíz de la muerte de José Durán. Aquí lo otro es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Esta imagen es la imagen este es fútbol playa, no recuerdo cómo se llama, o rugby en playa, en los Juegos Mundiales también del 2013 aquí en Cali. Ok, entonces aquí vamos a hablar de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Lo que quiere decir eso es que hay un crecimiento anómalo del ventrículo derecho que produce un ritmo anormal del corazón. Entonces, es una alteración. ¿Qué le pasó a Jennifer? ¿Por qué llora Jennifer? Entonces, en esa displasia ritmogénica del ventrículo derecho, ¿ya?, hay una alteración de la estructura del corazón por fibrosis y puede generar arritmias, muerte súbita cardíaca e insuficiencia cardíaca. Entonces, generalmente cuando se generan arritmias, lo que viene siguiente es la muerte súbita cardíaca. Un alto porcentaje es heredado y en Europa hay una prevalencia de 0.6 a 4.4%. La causa de muerte súbita en el 11 a 27% de los casos. Es alto, ¿ok? ¿Ya? Da en menores de 35 años de edad. El electrocardiograma puede mostrar cambios electrocardiográficos, o sea que si muestra los cambios electrocardiográficos, continuamos los estudios cardiológicos. Sí, es verdad. Mostramos los estudios cardiológicos, pensé que de pronto le ha pasado algo. Se muestran los estudios electrocardiográficos, muestran los cambios electrocardiográficos en el electrocardiograma. En esta displasia, sugerentes de displasia ritmogénica del ventrículo derecho, se continúan con los estudios cardiológicos. La actividad deportiva se asocia a un incremento. Miren esto ustedes, niños, miren esto. La actividad deportiva se asocia a un incremento de 5 veces el riesgo de muerte súbita y debe ser restringida. O sea que la persona que tiene una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, se le descubre la displasia ritmogénica y se deja seguir jugando, ya es culpa de nosotros. Porque el riesgo de muerte súbita de esa persona se aumenta 5 veces. ¿Okay? Realmente les colocan un cardiodesfibrilador implantable o CDI. Hay una deportista olímpica nadadora que la familia y todo, increíblemente decidieron que ella siguiera participando deportivamente porque ya tenía el cardiodesfibrilador. El problema es cuando ese cardiodesfibrilador no le funcione. ¿Okay? Entonces, ese cardiodesfibrilador implantable, entonces se elimina el foco causante de las arritmias, de taquicardia ventricular.
el éxito en el 60-90% con posibilidad de que regrese en el 90% a los 3 años, ¿ya? Y una insuficiencia cardíaca que no responde al tratamiento o arritmias ventriculares no tratables. Cuando ya no funciona, pues trasplante cardíaco. Pero dejar hacer deporte a ese tipo de personas, ahí tenga el cardiodesfibrilador implantable, es muy, muy riesgoso. Miren ustedes que es un beneficio, 60% quiere decir que existe 40% de muerte. Nada, que no funcione, 40% es muy alto para tomarlo en cuenta. Entonces miren ustedes aquí la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, ¿ya? Totalmente fibrosado, miren ustedes, fibrosado ese ventrículo derecho. Aquí tenemos este deportista, Antonio Puerta, de 22 años de edad, quien el 25 de agosto de 2007 estaba jugando un partido de fútbol y a los 28 minutos del juego del partido, él se desploma, ¿ya? Sin embargo, él se levanta nuevamente, sale caminando, en los vestuarios presenta 5 desmayos más, y es reanimado con desfibrilador, hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos y fallece el 28 de agosto del 2007. ¿Okay? La autopsia mostró la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. A ver qué es lo que dice aquí Gilbert. Gilbert dice, según la cardióloga Esther Soria, asegura que el riesgo es similar tanto si hablamos de deporte competitivo. Ah, sí, cuando tienen determinados, sí. De eso depende, ¿ya? Eso depende. Si estamos hablando de entidades muy serias, como la miocardiopatía hipertrófica, la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, o algunas otras entidades como la que hemos visto, da lo mismo que sea competitivo recreacional. Pero si estamos hablando de patologías más suaves, ¿ya? Pues que el deporte al aumentar las cargas genera como fase final una fibrilación ventricular, ¿ya? Pues entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso y si ustedes quieren yo les doy la clase también sobre eso. Entonces la autopsia de este deportista mostró la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. ¿Okay? Ese es Antonio Puerta, ¿ya? Antonio Puerta, aparentemente sano, 22 años de edad. Ok, aquí tenemos en esta gráfica también Juegos Mundiales, gimnasia rítmica. Okay. Entonces vamos a ver las anomalías congénitas de las arterias coronarias. Esto sí es imposible de determinar, a no ser que es muy difícil sospecharla, ¿ya? Eso, pues, la persona ya así que tiene esta anomalía generalmente va a fallecer, ¿ya? Alteración congénita poco frecuente, de difícil diagnóstico en deportistas jóvenes porque no se piensa en ella y porque además es invasivo, hay que hacerlo por angiografía, entonces el diagnóstico generalmente es por autopsia. Muy cruel esto, pero generalmente es por autopsia. Y el origen anómalo de la arteria coronaria izquierda, o sea, nace donde no debe, la izquierda nace por el lado derecho y la derecha nace por el lado izquierdo, se entrecruzan, se asocia con muerte súbita cardíaca, ¿ya? Okay. Y generalmente inducida por el ejercicio intenso, ¿ya? No cualquier tipo de ejercicio, baja intensidad y nada, sino intenso. Ok. Entonces, dentro de las anomalías congénitas de las arterias coronarias, es la segunda causa de muerte en atletas jóvenes, ¿ya? Causa la muerte súbita cardíaca en el 12 a 33% de los deportistas, miren lo alto, la tercera parte, y los atletas y las personas que realizan actividades físicas intensas tienen un mayor riesgo de sufrir una muerte súbita cardíaca si tienen una anomalía congénita de las arterias coronarias. Y el problema tan grande aquí es que no se piensa en ellas, pero tampoco se puede diagnosticar porque uno no le va a hacer cateterismo coronario a todos los deportistas, ya sería súper ilógico y estuviera sometiendo a riesgo a todos haciendo ese procedimiento que es invasivo. Entonces imagínense. Es en un alto porcentaje, pues el primer signo es la muerte súbita cardíaca. En los adolescentes y adultos, los síntomas de una anomalía congénita de las arterias coronarias pueden incluir desmayo durante ejercicio intenso, dificultad para respirar en el reposo o durante el ejercicio, cansancio fácil se llama esto. No solamente cansancio tiene todo el mundo, cansancio fácil, o sea, cansancio más allá de lo que es con determinado ejercicio, y dolor en el pecho, ya sea en reposo o durante el ejercicio. Miren ustedes aquí, estas son las arterias coronarias y la arteria coronaria que debería nacer, ¿ya?
en el lado, miren ustedes aquí, que debieron hacer en el lado derecho, están haciendo en el lado izquierdo y viceversa. Entonces, anomalía en el origen de la coronaria derecha, recorrido prepulmonar y recorrido de la arteria descendente anterior. ¿Tá? De ese, pues no encontré casos para mostrarles a ustedes. El otro caso, el síndrome de Marfan, que casi nadie, no te preocupes, Alida, ya tú me habías explicado, casi nadie lo diagnostica, sobre todo los entrenadores. Los entrenadores son felices con un síndrome de Marfan. Los entrenadores de baloncesto, de voleibol, de salto alto, salto largo. Y digo, ese muchacho tan alto, las piernas tan largas, brazos largos. No, un gigante me sirve cantidades, ¿ya? Pero no saben que pueden estar ante un síndrome de Marfan. Que la característica del síndrome de Marfan precisamente es la altura y su largo de brazos y piernas. Entonces, miren ustedes, este es en la Escuela Nacional de Deporte, en ese deporte de baloncesto que se llamaba Corbac. Entonces, el síndrome de Marfan, el diagnóstico, antecedentes personales, ¿ya? Si tiene como antecedente personal, cómo está el cristalino, si usa gafas muy de mucha persona con muy mala visión, que tiene que usar gafas para poder ver, antecedentes familiares con síndrome de Marfan, el examen físico y oftalmológico, pues el oftalmológico diagnostica la luxación del cristalino, el ecocardiograma muestra el aneurisma en la arteria aorta, que es finalmente por lo que ellos fallecen. Al examen físico son muy altos, delgados, son hiperelásticos, hay una hiperflexibilidad, una laxitud, ¿ya? Es exagerada. Los brazos y piernas son exageradamente largas en relación con el tronco, por eso los cogen la mayoría para baloncesto y para voleibol. Puede presentar escoliosis, ¿tá? Que es la desviación de la columna hacia un lado. El tórax se puede observar con pectus excavatum. Pectus excavatum es un tórax hundido hacia adentro, como si tuviera un hueco. Y el examen oftalmológico muestra la luxación del cristalino. En el ecocardiograma, pues hacemos el diagnóstico ecocardiográfico del aneurisma de la aorta y el daño de la válvula mitral, pero principalmente el aneurisma de la aorta, que es la dilatación, imagínense, de la arteria principal, predispone a la muerte. Se presenta un caso por cada 1000 deportistas y no hay ningún test de laboratorio que lo detecta, pero sí está la sospecha. Un muchacho alto, brazos muy largos, piernas muy altas, mucha flexibilidad, uso de gafas, luxación de cristalino y un ecocardiograma que muestre un aneurisma de aorta, pues blanco es, gallina lo pone. ¿Ok? El diagnóstico genético es muy difícil, pero un diagnóstico clínico sí se puede hacer. Dentro del ejemplo del síndrome de Marfan tenemos a Flo Heeman. Flo Heeman es una deportista, era una deportista de voleibol, y en el 24 de enero de 1986, a los 31 años, ya 31 años de edad, ella estaba jugando, ¿ya? ¿Dónde jugaba ella? Ella jugaba, era norteamericana, pero jugaba para la Liga Japonesa de Voleibol. La sustituyeron durante el juego y en el momento en que ella se sienta en el banco, ella cae al piso muerta, ¿ya? Medía 1,95 de altura, tenía dedos largos y lentes para la miopía. La autopsia reveló que la muerte se había producido por una ruptura de la aorta y la causa del síndrome de Marfan. Y miren ustedes lo peor. ¿Se acuerdan ustedes que yo les mostré ahora, o yo les dije ahora lo que hacían hacían en Estados Unidos para la detección, que solamente hacían un examen físico y una entrevista? Pues eso mostró el examen médico del Centro Olímpico Colorado Springs USA. No habían detectado esta enfermedad porque no tienen cómo detectarla, no le gastan plata a eso, y esta vida se perdió. Aquí la tenemos a ella, a Flo Heeman, ya, de 31 años, aquí con el momento en que cae y fallece. Tenemos aquí dentro de las anomalías del sistema de conducción, ya vamos a ver una muy interesante. Esto aquí también es Juegos Mundiales o el Mundial de Ciclismo del año 2014. Este es el Mundial de Ciclismo del año 2014. ¿Ya? Aquí tenemos anomalías del sistema de conducción. Entonces vamos a ver uno muy interesante que es el síndrome de Brugada. Y de este síndrome de Brugada, ¿ya? Podemos decir, ¿ya?,
que son síncopes, se presenta con síncope recurrente o de edades mayo frecuentes y predomina en hombres sin cardiopatía estructural, porque el corazón aparentemente está normal, pero lo que está mal es la conducción eléctrica, ¿ya? Y hacer un electrocardiograma se detecta inmediatamente porque ese síndrome de Brugada tiene forma, se le asocia a una forma que uno llama la forma de delfín, o sea que es muy fácil de ver electrocardiográficamente. Entonces, este síndrome de Brugada está caracterizado por alteraciones de la conducción eléctrica que predisponen a las arritmias ventriculares y a la muerte súbita. Entonces, el electrocardiograma se muestran estos cambios, ¿ya? Y uno de estos tres tipos que se muestran se asocian a muerte súbita cardíaca. Entonces, miren ustedes, este es cuando un delfín, este acá, sobre todo, cuando un delfín está saliendo del mar y está en la boca o la trompa, y este es el lomo, la partecita de la cabeza pues del lomo del delfín visto de perfil, ¿ya? Pues ese es el síndrome de Brugada, o sea que electrocardiográficamente se ve. Dentro de la Sanoman, tampoco tengo quien mostrarles ahí, pero está este otro, ¿ya? Que ahí sí tengo el síndrome de QT largo, y aquí podríamos hablar de una negligencia. Pero no una negligencia del deportista, porque el deportista no tiene por qué saber, ¿ya? Pero sí una negligencia del cuerpo médico, ¿ya? Porque miren ustedes, el síndrome de QT largo, la incidencia de muerte súbita cardíaca en atletas es del 2%, ¿ya? Porque es menos frecuente, pero el electrocardiograma tiene ondas, intervalos, segmentos, y este intervalo QT se prolonga más de la cuenta. Algunos médicos deportólogos lo confunden con la bradicardia fisiológica normal de un deportista, ¿ya? Pero no, se tiene que ver muy bien, porque cuando estamos hablando de deporte estamos hablando de vida, la vida de esa persona. Entonces, en atletas, cuando ese intervalo se prolonga mucho más del valor normal, se llama QT largo. Claro que sí, Álida, por la noche. Entonces, ese síndrome de QT largo, tenemos aquí este representante, Antonio de Nigris. Antonio de Nigris, mexicano, de 31 años de edad, ¿ya? Él padecía de síndrome de QT largo. Él sabía que tenía síndrome de QT largo. En México le diagnosticaron al mexicano, a él le dijeron, usted tiene síndrome de QT largo, pero no tiene ningún problema. La persona con síndrome de QT largo no tiene riesgo de fallecer. Y él jugaba en los clubes. Mire, llegó hasta los 31 años de edad. Va a Turquía porque lo quieren coger de un club de Turquía, lo quiere contratar, y le encuentran el síndrome de QT largo y lo rechazan. Pero entonces, como él quería jugar y algunos países no creen en la medicina, Grecia lo cogió y resulta que jugando un partido en Grecia el 8 de noviembre, después del juego en la noche, él fallece, ¿ya? Aquí lo tenemos, Antonio de Nigris, ¿ya? Antonio de Nigris. Este es el caso de negligencia, no de él, porque si a un deportista le dicen, no te va a pasar nada, el deportista generalmente quiere hacer deporte. Cuando un deportista de rendimiento quiere, ¿ya? Y si el cuerpo médico le dice que no le pasa nada, él hasta que encuentre a alguien que le dice que no le pasa nada, hasta ahí llega. Y miren ustedes, hasta ahí llegó, ¿ya? Dentro de la otra anomalía del síndrome de Wolff-Parkinson-White, les voy a hablar de un caso muy particular que me tocó a mí personalmente, pero primero vamos a hablar de él, ¿ya? El síndrome de Wolff-Parkinson-White es un síndrome de reentrada. Yo creo que la otra vez les hablé a ustedes de esto, ¿ya? Existe un sistema de conducción eléctrica, entonces supongamos nosotros que las luces del cuarto donde están ahora, ¿ya? ¿Cierto? Ustedes la prenden a través de un switch, que tiene varias luces. Y entonces, al prender el switch, pasa de una luz a otra, y todas terminan iluminándose. En este síndrome de reentrada, lo que pasa es que hay uno desobediente y usted prende el switch, pero él se prende solito por otro lado, ¿ya? Esto ya en corazón ya es grave. Entonces, se llama síndrome de preexcitación o conducción cardíaca anticipada, y es una vía anómala de la conducción cardíaca y es congénita. Da más en hombres que en mujeres en una proporción de 9:1. Que es lo mismo de 2:1. Prevalencia del 0.1 al 0.3%.
en la relación hombres-mujeres 2:1. Primera manifestación en jóvenes es la muerte súbita en el 40%, y si son deportistas, el porcentaje aumenta casi al 100%. Este síndrome de Wolff-Parkinson-White puede producir arritmias cardíacas, y el tratamiento, si se le diagnostica a tiempo, si no presenta muerte súbita, se puede hacer el tratamiento con ablación, con radiofrecuencia o cateterismo coronario. Entonces, miren ustedes aquí, ¿ya? Aquí esto es normal, y aquí el síndrome de Wolff-Parkinson-White yéndose por donde no deciden. Aquí normal, este es el nodo sinusal y las diferentes haces eléctricos, ¿ya? Aquí el haz de Bachmann, los internodales, aquí el haz de His, ¿ya? Y terminando en las fibras de Purkinje. Y miren ustedes aquí, ¿ya? La conducción anómala, ¿ya? Por el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Imagínense ustedes esto con ejercicio, con cargas altas de deporte. Grave, ¿no? Esta es mi hija, ¿ya? Alma Brutó. Alma Brutó, ella era deportista de la Liga del Valle de salto alto, y la tercera y cuarta a nivel nacional, ¿ya? Después de 2 atletas de Santander, y empatada con una de Bolívar, ¿ya? Ella tenía en esa época 16 años de edad, ahora tiene 23, por fortuna la tengo conmigo, ¿ya? Ella en septiembre del año 2013, ¿ya? Ella empieza con los síntomas el 9 de septiembre. Ella empieza, lo principal, una inestabilidad de piso y una cefalea intensa. Inestabilidad de piso es que ella sentía que estaba temblando, no mareos, que es diferente de sentir que se va a caer, sino de que le movían el piso, ¿ya? Ella empieza así. Yo empiezo con los estudios con ella, le encuentro una presión arterial súper elevada, 150, 100, 165, 105, ¿ya? La llevo por urgencia, le tomo, por urgencia no sirve para nada, entonces me voy particular y le tomo toda una serie de exámenes pensando que ella está haciendo hipertensión por alguna causa. Yo nunca me imaginé que fuera Wolff-Parkinson-White en ese momento, ¿ya? Pero todo dio negativo, entonces la llevé a mi laboratorio y le tomé un electrocardiograma, y yo misma vi el diagnóstico, yo misma le hice el diagnóstico, síndrome de Wolff-Parkinson-White, el 12 de septiembre, ¿ya? Ya al día siguiente hablé con una cardióloga pediatra amiga mía, ¿ya? Y ella me dijo, no, tranquila Alma, tráeme la mañana, ¿ya? Tráeme la mañana, el 13 de septiembre, yo la llevo donde mi amiga, pero ella le mandó una serie de exámenes, pero yo decidí llevarla a la clínica. Por el servicio de urgencia llamé a mis contactos, y allá la estaban esperando el 13 de septiembre de 2013. Le hacen 50.000 exámenes, porque también ese electrocardiograma estaba feísimo en ese momento. Viene evaluación por electrofisiología, médico electrofisiólogo. El médico electrofisiólogo el 14 de septiembre la evalúa y dice: la niña está en riesgo inminente de muerte, ¿ya? Si le hacemos, la única medida es hacerle la ablación. Si le hacemos la ablación, existe la posibilidad durante la ablación del 50% que fallezca y 50% que sobreviva. Pero si no se le hace la ablación, la posibilidad de muerte es del 100%. Entonces, pues la sometimos a la ablación. Como era sábado, ya no había ese servicio de cardiología, entonces hubo que esperar hasta el lunes, no me podía mover, no podía nada, ¿ya? Y el lunes 16 de septiembre del 2013 le hicieron la ablación de la vía anómala, ¿ya? Por el riesgo inminente de muerte súbita que tenía la niña. Y le hicieron el primer control electrofisiológico el 24 de octubre del 2013, el cual mostró, yo estoy tranquila, Adrianita, es que uno se emociona porque es revivir eso. El primer control por electrofisiología se lo hicieron el 24 de octubre del 2013 con un electrocardiograma normal. Esto más que todo se los comparto es porque, bueno, ella tuvo la suerte de ser hija de médica deportóloga, ¿ya? Y yo habérselo determinado a tiempo y tener amigos a todo nivel, ¿ya? Me da mucho pesar es con los que no tienen esa posibilidad, ¿ya? Entonces,
esta Salmita, ¿ya? Salmita como unos 2 meses antes, ahí tenía 16 años, ¿ya? Y a raíz de ella es que yo pienso en la rehabilitación cardíaca para deportistas que logran salir avante de la muerte súbita cardíaca, ¿ya? Gracias, Andreita, gracias, Juan. Ok, entonces, conclusiones y recomendaciones. La muerte es la primera manifestación clínica en un 70-80% de los deportistas que sufren una muerte súbita cardíaca. Está alto ese porcentaje, ¿no? La muerte como primera manifestación en un 70-80% de los deportistas que sufren una muerte súbita cardíaca. En mayores de 30 años, más del 80% cardiopatía isquémica, ¿ya? Exceptuando, por ejemplo, el caso que vimos de Flo Heeman, de 31 años, que es casi decir 30, ¿ya? Que murió por el síndrome de Marfan, y el de Nigris por el QT largo. Pero la mayoría de los mayores de 80 años, de 30 años, perdón, fallecen por cardiopatía isquémica. Ya. Ay, gracias, Cristian. Existe la necesidad de implementar programas de tamizaje cardiovascular en ligas de deporte infantil, menores y juvenil. Ya, lo que estaba diciendo Ali, ay, pero eso lo deben realizar en todos los niños y adolescentes. Sí, señora. Existe la necesidad de implementar programas de tamizaje cardiovascular en ligas de deporte infantil, menores y juvenil. Son los más abandonados. Yo trabajé en el Centro de Medicina del Deporte y son los más abandonados. Son los más abandonados. Son los más abandonados porque ¿qué? Porque como los ven niños y los niños no, o sea, es una cosa tan increíble porque ellos son la base, ¿ya? Ellos son la base. Ay, me siguen metiendo aquí esto, yo quiero cerrarlo aquí, esto aquí. Ellos son la base del deporte, pero increíblemente aquí en Colombia, hasta que no tengan medallas y representen el país con medallas de oro, medallas de plata, ¿ya? Que hagan quedar bien el país, medallas a nivel olímpico, a nivel mundial, a nivel sudamericano, centroamericano, no empiezan a tenerlos en cuenta en la valoración médico-deportiva, ¿ya? Entonces, nada, Miquilia, nada más que todo es para que aprendan, ¿ya? Entonces, se debe hacer el tamizaje en estas categorías. Los niños, los menores y los juveniles tienen un valor muy alto para ellos porque es su vida, muy alto para la sociedad y muy alto para su familia, ¿ya? Lo otro es que los desfibriladores y la capacitación del personal para su uso es una necesidad de implementación, ¿ya? No puede ser así, no, ve ahí está el desfibrilador, ve, mira, pasame lo que... No, eso es todo un proceso, toda una enseñanza, toda una capacitación. Claro, de los entrenadores también dependen que estén pidiéndolos, ¿ya? ¿Qué es lo que dice aquí atrás? Adrianita dice, y yo creo que hoy día más porque con los desórdenes alimenticios tan altos que hay, eso de desórdenes alimenticios, esa la vamos a ver también, estrella de la mujer atleta. Listo. Dentro de las conclusiones y recomendaciones también tenemos, para los deportistas menores de 30 años que logran sobrevivir a un evento cardiológico, como mi hija, por ejemplo, en 20-30%, o que se les descubre la patología cardíaca, no existe un programa de rehabilitación cardíaca fundamentado. No existe. ¿Ya? Estudiar, analizar y crear un programa de rehabilitación cardíaca con énfasis en deportistas de rendimiento. No el que, por ejemplo, ¿por qué saqué yo eso? Porque mi hija me dice, como ella ya conocía mi centro de rehabilitación cardíaca y todo, ella me decía, no, mamita, yo con los viejitos no. Entonces, ya, primero dice, ellos no hacen nada, ellos mueven los bracitos, las piernitas, ¿ya? Ellos, los deportistas, necesitan un entrenamiento de rehabilitación cardíaca especializado para ellos. El otro, identificar la mayoría de las anomalías cardíacas a través de un electrocardiograma. Si el electrocardiograma muestra alguna anomalía, entonces hacer un ecocardiograma y continuar los estudios, o si hay sospechas por antecedentes familiares o por sintomatología clínica, continuar los estudios, por favor, ¿ya?
Crear conciencia de los síntomas entre los entrenadores y fisioterapeutas. Si el niño dice que le duele, le duele. Si le duele el pecho, si es un cansancio mayor de lo normal, por favor, pongan cuidado, por favor. Crear conciencia en todo el deporte del riesgo de muerte súbita cardíaca y poner de relieve las familias que están en mayor riesgo, especialmente aquellas que ya han tenido un evento de muerte súbita cardíaca en persona joven en la familia y que podrían no ser conscientes de que los otros miembros de la familia deberían ser examinados. Y grabarse esta imagen. Zona cardioprotegida. Recomendaciones ante cualquier síntoma como dolor de pecho, mareo, palpitaciones, dificultad respiratoria. Lo mejor es parar. ¿Okay? Dolor de pecho, mareo, palpitaciones, dificultad respiratoria, lo mejor es parar. Estamos hablando de niños menores de 30 años de edad, ¿no? Esas son todas las referencias bibliográficas. ¿Ya? Y ese taller lo dejamos para la semana entrante porque Daniel habló conmigo y me dijo que por favor no les pusiera taller en esta oportunidad. Ahora les voy a decir por qué les traje el caso de mi hija. Les traje el caso de mi hija para que ustedes sepan que a cualquiera le puede pasar. ¿Okay? A cualquiera le puede pasar. ¿Ya? Uno generalmente nunca cree que le va a pasar. Uno habla de las cosas como si les pasara a otras personas. Ah, no, si muerte súbita cardíaca. Oh, sí, por allá un entrenador en Europa. No, a uno le puede pasar. ¿Ya? Y yo tuve el ejemplo claro con mi hija. ¿Ok? Entonces, ojo avisor, ojo avisor. La persona que esté sometida al deporte, sea cual sea, tiene que tener evaluación médico-deportiva previa. Y si es un niño, un adolescente o un joven que va a realizar esa práctica deportiva, obligatoriamente también debe tener evaluación médico-deportiva previa con los exámenes que requieran. El hecho de él por ser deportista y ser joven no lo está eximiendo de la muerte. ¿Ok?